Comenzamos entonces esta jornada esperando que sea muy grata, que compartamos todos los conocimientos, invitando entonces a nuestra querida amiga Wendy Pica. Ella es psicóloga e instructora de yoga y nos acompaña desde Chicago, Estados Unidos. Quería estar presente en un taller denominado Trastornos Psicológicos COVID-19, Mitigación con Yoga. Y nos hablará de 5 trastornos a nivel psicológico que pueden presentarse durante y posterior, ¿cierto?, a la pandemia, y cómo a través del yoga vamos a ayudar a reducir esos síntomas, ¿cierto?, a mitigarlos para evitar que ello se vuelva una situación amenazante para nuestra vida y obviamente nos limite, ¿cierto?, en nuestras distintas funciones. Adelante, Wendy, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, por los problemas técnicos que tuve, no sé por qué mi computador no se pudo conectar. Tenía la presentación ahí, pero no importa, nos desenvolvemos así. Básicamente, antes del congreso yo ya había estado como analizando qué tipos de inconvenientes estaban presentando, pues por la pandemia. Entonces, ya había hecho como un estudio pequeño en el que estaba observando ciertos trastornos y ciertas conductas que estaban presentando las personas por el COVID, por la pandemia. Y bueno, también me tomé el atrevimiento en hacer unos artículos frente a los trastornos y frente al yoga, como el yoga cómo nos ayuda a mitigarlos, básicamente. Qué bien, porque justamente es lo que ahora las personas estamos necesitando, herramientas, ¿cierto?, para poder enfrentar esta situación y para poder compartirla con distintas personas, con nuestros familiares, con amistades. Sí, realmente, pues ahorita no está fácil la situación. Aparte de todo, muchas veces nos vemos como en el inconveniente económico, porque no todo el mundo tiene la capacidad económica de pagar un psicólogo o hasta ir a clases de yoga para poder mitigar esta situación. Entonces, ese es uno de los factores bastante importantes, digamos, que afecta mucho a la población. Y pues obviamente los psicólogos también muchos no están preparados para una situación como estas. Hay muchos psicólogos, pero no psicólogos como de emergencia. Básicamente, psicólogos de emergencia son los que se necesitan cuando se presentan este tipo de inconvenientes, al igual que cuando hay diferentes tipos de catástrofes naturales. Básicamente, para mí el COVID-19 es como una catástrofe y son cosas que no podemos prever, cosas que pasan de repente, como un terremoto, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando intervienen esos psicólogos en ese momento. ¿Qué sucede en una pandemia? Pues básicamente en el terremoto las cosas pasan en minutos, ¿no? Pero en una situación de emergencia como la pandemia, pues no son minutos, ya llevamos meses en este momento, pueden ser meses, no sabemos cuánto tiempo más, es algo incierto. Y básicamente la labor del psicólogo de emergencia se convierte en algo más, más que trabajar la emergencia, sino ya viene acompañado de el psicólogo clínico que nos colabora mucho con las personas que presentan los trastornos como tal. Exacto. Realmente, como lo ha señalado, bueno, aquí en Chile también, ¿cierto?, se trabaja lo que es la psicología de la emergencia para catástrofes, para situaciones puntuales de emergencia, donde las personas lo que necesitan es una contención inmediata, donde no se espera, ¿cierto?, un trabajo de intervención profundo, sino más bien respuestas rápidas a las necesidades de las personas. Como lo es, ¿cierto?, saber a lo mejor cómo se encuentra un familiar en caso de terremoto, porque eso obviamente genera una incertidumbre muy grande, no sabemos qué es lo que pasó, y en caso de pandemia pasa lo mismo, donde a lo mejor las líneas de repente se pueden saturar, videollamada hoy día a través del teletrabajo ha pasado mucho, en varias oportunidades distintas personas se nos ha caído, ¿cierto?, en medio de una reunión, una exposición,
Y todas esas son cosas que tenemos que ir Sí, adaptándonos, porque en el fondo forma parte del día a día y la videollamada yo creo que no solamente va a quedar como algo una herramienta que vamos a utilizar solamente en pandemia, sino que la tecnología va creciendo y con eso nosotros también tenemos que ir evolucionando. Entonces, tal vez esta sí. herramienta va a ser a futuro algo que vamos a ocupar de manera constante y que también obviamente nos ha acercado mucho a aquellas personas que no hemos podido ver directamente. Y eso también forma parte de una herramienta para nosotros para poder justamente esto que dices tú, mitigar las consecuencias del COVID en nuestra vida. Sí. Los 5 trastornos que yo describo que se están presentando y que se vinieron presentando desde que inició la pandemia y que siguen aún. Uno de ellos, pues, es el trastorno de estrés postraumático. El siguiente que tenemos es el trastorno depresivo, depresivo mayor, porque ya sabemos que hay diferentes tipos de trastornos. Trastorno depresivo mayor se está presentando el duelo patológico y también estamos presentando el trastorno de ansiedad y trastorno del pánico. Esos son los trastornos que nos están presentando en este momento con las personas que tienen o no tienen COVID, con todo el mundo. Básicamente, pues para que como generalizar o para que las personas conozcan qué significa como el estrés postraumático, básicamente es una afección en la salud mental que algunas personas desarrollan o experimentan en cualquier evento traumático. En este caso lo vamos a llamar el COVID-19. ¿Listo? ¿Qué se debe presentar básicamente para que se desarrolle el trastorno? Básicamente como que se ponga en peligro o se amenace la vida de la persona. Entonces, en este momento todos tenemos como ese riesgo, ¿verdad? Tenemos el riesgo de adquirir la enfermedad, de enfermarnos, de morir o de sobrevivir, porque todo es incierto para cada uno. Bueno. Cuando presentamos cualquiera de las situaciones, ya sea de riesgo de obtener la enfermedad, primero pues presentamos algo muy común que todos los seres humanos tenemos, que es el miedo, ¿verdad? Con el tiempo, este miedo puede llegar a desaparecer, quiere decir que lo controlamos, sabemos cómo manejarlo, pero para las personas que inician a desarrollar el trastorno de estrés postraumático, no desaparece con el tiempo. Por el contrario, este miedo lo que hace es aumentar. Entonces, cada vez aumenta más, más, más y se va generando ciertos síntomas. ¿Qué síntomas se van generando? Bueno, básicamente el trastorno de estrés postraumático tiene reviviscencia, que es cuando volvemos a vivir los eventos que están generando el estrés postraumático. En este momento, todos tenemos esos síntomas de reviviscencia porque si ustedes ven las noticias, cada vez que vemos noticias, ¿qué aparece? Pues la reviviscencia. ¿Cuántas personas están contagiadas? ¿Cuántas personas están muriendo? ¿Cuántas personas sí, entonces todo eso, los medios de comunicación generan o están generando esa reviviscencia en las personas. Otro que tenemos son estos llamados flashbacks. Eso básicamente lo presentan, pueden presentarlo las personas que ya tuvieron la enfermedad y la superaron, o sea, que ya salieron de sus síntomas, los que salieron del hospital o los que nunca estuvieron en el hospital, sino simplemente se enteraron que tenían la enfermedad. ¿Cómo presentan esos flashbacks? Piensan que nuevamente están enfermos, que van a adquirir una mutación del virus, que se van a volver a enfermar, que van a tener peores síntomas que los anteriores, o los que estuvieron en el hospital sienten que van a volver al hospital, que reviven todo nuevamente, pero esa experiencia no es solamente en pensamiento, sino es como si la estuvieran viviendo, o sea, ya tienen como esa capacidad de imaginación.
Em, bueno, esos son los flashbacks. Los segundos síntomas, pues básicamente son de evasión. Los síntomas de evasión es cuando las personas intentan evitar a toda costa lo que les provoca, como los flashbacks o la imaginación, por ejemplo. Ahorita estamos evitando y el gobierno también está generando esa evasión, que es el contacto físico con las personas. Lo que ustedes comentaban ahorita al inicio, que no teníamos mucho contacto ni siquiera con los familiares, amigos, etcétera. Entonces, ese también es un síntoma que no solo lo generan las personas, sino también nos lo están generando las decisiones de los gobernantes. Entonces, básicamente lo que hacemos es alejarnos cada vez más y pues tenemos mucho contacto pues a través de online, básicamente lo que estamos haciendo ahora. También si tuvimos la experiencia de estar en el hospital, evitamos a toda costa personas que tengan que ver con el hospital como médicos, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, etcétera, todas las personas que tengan que ver con organizaciones de salud. Y esto también genera pues uno de esos síntomas que se generan en el trastorno de estrés postraumático. Y por último, los terceros tenemos los síntomas de hipervigilancia o reactividad, que básicamente es cuando nos sentimos tensos, estresados, nerviosos, cosa que se está presentando en muchas personas. Hay muchas personas que, por más que el gobierno abrió las puertas para que pudieran salir nuevamente a seguir su vida normal, ir a trabajar con ciertas restricciones, ¿verdad? Hay personas que ni siquiera han salido de su casa, que simplemente se quedaron allí en su casa, se quedaron estresados con ese nervio, con ese miedo, con esa tensión que genera la situación. Como muchas otras, lo que hicieron fue salir como locos al mundo y decir, ay, soy libre, como si hubiesen estado en una cárcel. Entonces, básicamente eso también se está presentando. Otra cosa que también se está presentando son esos arrebatos de ira. O sea, digamos que hay personas que están presentando cuando le preguntamos algo, cuando tenemos ciertas conversaciones, como lo que pasó con el papel higiénico, ¿sí? Que fueron y tuvieron esos comportamientos compulsivos, impulsivos de comprar el papel, comprar productos desinfectantes, Clorox, todo lo que limpie la casa, quite los gérmenes, que si llegas a la casa te quitas la ropa, que me baño 20 veces, que nadie me toque, todo ese tipo de cosas están generando cambios en los emocionales que generan esa ira. ¿Listo? Son ira compulsiva que no puedes controlar. Y por último, pues tenemos los síntomas cognitivos o del estado de ánimo, que son básicamente esas experiencias negativas donde vemos que todo es malo, que no hay nada en el mundo en este momento que te pueda brindar algo bueno, que el mundo es en este momento algo malo, son sentimientos también de remordimiento. Si nosotros tuvimos el coronavirus y quizás se lo pegamos a toda nuestra familia, si alguien en nuestra casa murió por eso, entonces empezamos a generar también ese tipo de remordimientos. Bueno, pues básicamente algunas personas pueden presentar ciertos síntomas, no tienen que cumplir con todos los síntomas que les acabo de mencionar, presentan ciertas características y empiezan a desarrollar el trastorno. Algunas personas me preguntan o me han preguntado si hay personas características o digamos rasgos de personalidad característicos para presentar la enfermedad, ¿cierto? Para desarrollarla, ¿no? Básicamente no hay rasgos característicos, cualquiera la puede desarrollar, todos estamos expuestos. ¿Cómo la podemos evitar? Bueno, básicamente conociendo los síntomas, conociéndonos a nosotros mismos y también con personas a nuestro alrededor que nos ayudan a identificar que no estamos teniendo un comportamiento
normal, dentro de la situación lo que se puede llamar normal, ¿verdad? Porque pues no es una situación normal. Y eso respecto al trastorno de estrés postraumático. Seguimos con cómo sería la mitigación del estrés postraumático con yoga. Bueno, básicamente el yoga muchas veces nosotros manejamos, o algunos profesores, no sé si todos tenemos diferentes técnicas y maneras de hacer nuestras clases de yoga, pero básicamente el yoga está conectado o arraigado muchísimo con la mente y emociones. Nosotros tenemos los chakras, ¿verdad? Entonces los chakras tienen esas emociones. Por ejemplo, el chakra de raíz tiene muchísimas emociones encontradas y este chakra nos ayuda muchísimo cuando está activo a activar los demás y que nuestra energía pues esté en nuestro cuerpo equilibrada. Entonces, básicamente, cuando hacemos yoga, nosotros podemos equilibrar esos chakras y expulsar todas esas emociones negativas que nos opacan los chakras y lo que hacemos es activarlos para equilibrar la energía de nuestro cuerpo. Esto lo podemos hacer para bueno, cualquier trastorno a nivel de salud mental. Segundo, el trastorno depresivo. Básicamente, el trastorno depresivo, para que todos se contextualicen del trastorno depresivo mayor, bueno, ya se sabe que la depresión, así como la felicidad, como la ansiedad, como todas esas emociones, pues son algo normal de que todos los seres humanos presentamos, ¿verdad? Sí, cuando se convierte en algo en un trastorno, cuando se convierte en algo que no podemos controlar, bueno, básicamente es cuando empezamos a presentar cuando se presenta la depresión en la mayoría del tiempo, ¿sí? O sea, que ustedes están presentando tristeza, dolor, angustia, todo la mayoría del día. Entonces ahí es cuando ya podemos empezar a pensar que tenemos o estamos desarrollando un trastorno depresivo. Se puede presentar de varias maneras. Básicamente se puede presentar de una enfermedad, ya sea un trastorno primario, como es ya en la depresión clínica, que es un trastorno emocional grave que afecta nuestra salud física como mental. Podemos empezar a presentar rasgos físicos como usualmente las personas tienen una postura de caída, ¿verdad? Entonces, tienen ceño fruncido, usualmente tienen estas zona de la boca. ¿Comisuras? Las comisuras, sí, se me fue la palabra, las comisuras de la boca usualmente están hacia abajo y presentan como esta expresión, algo así. Y muchos no tienen muchos pierden la capacidad hasta de llorar. Entonces, eso pues también genera, son como síntomas físicos que empiezas a presentar. Durante una emergencia como estas, los trastornos depresivos se desarrollan en varios aspectos. El primero, pues cuando están solos, porque hay personas que viven solas en las casas, que no tienen compañía y como nos aislaron básicamente, entonces nosotros somos seres sociales, ¿verdad? Y básicamente el hecho de no tener contacto social, pues eso empieza a generar inconvenientes. Entonces, uno es eso, el aislamiento. Dos, es si alguien en nuestra familia está enfermo o murió, eso también genera un trastorno depresivo. Y básicamente las personas que perdieron el trabajo, las personas que no tienen la economía para mantener su casa, los niños que probablemente están ahí diciéndole al papá, ay, papá, tengo hambre, quiero salir, quiero jugar, ¿por qué no puedo salir? Y estás tratando de conseguir el alimento y no tienes dinero y el niño está cansón y bueno, todo ese tipo de cosas empiezan a generar
muchas cosas a nivel mental que no les prestamos atención al inicio, pero que después se van generando y repercutiendo en nuestra salud mental, y entre esas pues está el trastorno depresivo. ¿Qué síntomas presentamos que no sean físicos? Básicamente, lo que les comentaba, estar depresivo la mayor parte del día. Usualmente no disfrutamos ninguna actividad que disfrutábamos antes, como por ejemplo cenar en familia. Ahorita hay muchas peleas de familias, hay hasta divorcios, personas que ya no se soportan. Ya no disfrutamos la compañía de nuestros hijos. Muchas personas ya están así como, hoy, ¿en qué momento van a abrir la escuela para que yo tenga un momento de paz, verdad? Todas estas cosas pasan. También está el aumento, la pérdida significativa del peso. Hay personas que por la misma depresión y la misma pandemia, pues cuando las volvemos a ver, como que están más gorditas. Hay algunas que están bien gorditas y otras que definitivamente están muy delgadas, que han cambiado muchísimo. O sea, las personas cuando las volvemos a ver físicamente ya han cambiado bastante, o algunas siguen igual, ¿verdad? Otra que podemos tener es el insomnio, una persona que no puede dormir, que dice que ha descansado demasiado y por eso no puede dormir, o que se la pasa en la casa, que no tiene tiempo para dormir porque tiene mucho trabajo. Usualmente buscan muchas excusas cuando duran mucho tiempo despiertos. Y la otra es la hipersomnia, una persona que no hace sino dormir todo el día. Básicamente dura 10 horas, 18 horas, 15 horas durmiendo. Se levanta, puede tomar un vaso de agua y dice, no, me siento muy cansado, y sigue durmiendo. Eso también se ha presentado mucho con las personas que no tienen empleo. La depresión ha llegado a tal punto que han presentado hipersomnia. Otras que podemos presentar es como el retardo psicomotor, como que nos preguntan algo y nosotros ni siquiera tenemos como la capacidad de concentración y atención que teníamos antes, entonces estamos como en el limbo, podría decirse allí, como que no sabemos específicamente qué pasó con nosotros. Tenemos mucha pérdida de energía, todo el tiempo se sienten cansados, sienten que por más que duerman, por más que se estén en su comiendo un poco y así coman, porque a veces, muchas veces comen bastante y dicen, no, me sentó, fue mal la comida, por eso sigo como con esta cansancio. Otros tienen sentimientos de inutilidad, que son las personas que buscan cómo mantener a su familia, se sienten inútiles porque no hay posibilidades económicas para conseguir, no hay empleos, hay personas que no tienen la posibilidad de trabajar desde casa. Entonces, eso, pues, por ejemplo, las personas de los restaurantes, pongo un ejemplo muy, muy claro, muy básico. Aquí en Estados Unidos, no, en el resto del mundo también se ha presentado, no muchas personas, pero sí estamos intentando como ayudarlos de comprar cosas con ellos y esto, pero digamos aquí en Estados Unidos básicamente estamos todavía restringidos, las personas no pueden cenar adentro del restaurante, solamente pueden pick up, pueden recoger la comida. Entonces, básicamente las personas que trabajaban en restaurantes, que sabemos que son muchísimas, pues están presentando estos tipos de como de sentimientos de inutilidad, como que yo solo sabía hacer eso y ya no hay forma de mantener mi hogar. Y muchas personas, la migración se ha visto muchísimo también. Hay personas que se han devuelto a sus países, que dicen, yo soy de Colombia y me devuelvo para Colombia, yo soy de Venezuela y aquí no me dan nada, me devuelvo, ¿sí? Entonces también eso ha pasado. Otra cosa que se ha presentado, permíteme un momento que se me va a morir el computador. Sí. Se me va a morir el computador, ya vengo, permíteme. Bueno, para mí se están sumando a esta charla
Ella es Wendy Pita, de profesión psicóloga, instructora de yoga, y nos ha querido compartir, ¿cierto?, en esta jornada sus conocimientos respecto a los trastornos psicológicos. Habló, ¿cierto?, respecto al trastorno postraumático, está haciendo mención respecto al trastorno depresivo, sus síntomas, cómo ello, ¿cierto?, interfiere en la vida cotidiana de las personas y sobre todo cómo aquellas personas ahora han desarrollado esos trastornos y también hay personas que ya venían con esos trastornos, entonces esto se puede cronificar, justamente si no se tienen estas herramientas. Así que para que Es, aquellos que se vienen recién sí. integrando tengan conocimiento, continuamos con Wikipedia. Bueno, el siguiente trastorno que quería tratar es el duelo patológico. Este se ha presentado muchísimo porque, como hemos visto, muchas personas, pues el duelo patológico se presenta cuando hay muertes repentinas. Bueno, ¿qué es el duelo patológico? Básicamente son como, es una enfermedad. Nosotros usualmente cuando las personas se mueren tenemos como esa respuesta emocional adaptativa a aceptarlo, ¿verdad? Hacer un proceso de duelo como tal. ¿En qué momento se presenta el duelo patológico? Bueno, la mayoría de personas que han pasado por esta situación experimentan 5 fases. La primera es la fase de la negación, que esa la pasamos absolutamente todos cuando alguien muere. Es cuando la persona pues está aceptando la realidad de que la persona murió, etcétera, pero como en este caso es una muerte repentina y muchas personas jóvenes mueren o mi abuelita estaba bien y de repente al otro día ya no está, sí, todo ese tipo de cosas, entonces esta es una fase en la cual se está presentando. Se empieza. La segunda etapa, o digamos que la segunda característica es la de la ira. Es cuando, no todo el mundo presenta estas etapas, pero las quiero comentar, ¿verdad? La segunda etapa es la de la ira. En estas son característicos sentimientos de rabia, de resentimiento y también como la búsqueda de responsables o culpables de la muerte, ¿verdad? La tercera etapa, pues tenemos la de negociación, que pues es cuando las personas imaginamos que la idea de poder revivir a la persona o de cambiar el hecho de la muerte, pero pues no lo podemos hacer. La tercera etapa, pues es, bueno, la negociación, que son las personas que imaginan, bueno, la idea de lo que les acabo de comentar. La cuarta etapa es la de la depresión, que es cuando llega un sentimiento de tristeza profundo, donde nos sumimos allí por el hecho de la muerte, tenemos esa sensación de vacío, pero no requiere o no se refiere como una depresión clínica o una depresión mayor. Básicamente es un sentimiento que está vinculado a la tristeza natural por la pérdida que hemos tenido. Y por último tenemos la etapa de aceptación, que son, pues básicamente aceptamos la muerte, tenemos ese sentimiento de pérdida, pero pues aprendemos a convivir con, 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 este, con este momento. ¿Qué sucede con las personas y por qué empiezan a presentar el trastorno de duelo patológico? Bueno, voy a darles un ejemplo. Muchas personas no pueden enterrar a sus familiares. Al inicio hubo muchos retrasos por todas las muertes que se presentaron, entonces no entregaban tu familiar, no le podían hacer la autopsia a tiempo, tú estabas como en un duelo eh, eh, como pasmado, como que te avisaban, murió tu familiar, pero a los 15, 20 días te entregaban la persona. Entonces, tenías el duelo desde el día que te dijeron, empezabas las etapas, no podías ver y todo ese tiempo empezaste a desarrollar síntomas de duelo patológico. Otras personas básicamente que no pudieron ver no sé qué restricciones tenga para cada país, pero digamos aquí básicamente las personas no todas podían ir
al sepelio, o sea, no podían estar en las funerarias, ¿cierto? Entonces, no tenías ese apoyo emocional que sucede cuando usualmente muere una persona, que van y tus amigos te dicen lo siento mucho, tus familiares, conocidos, personas de la oficina. Entonces tú tienes como ese apoyo social. Ahorita ese apoyo social no se está presentando. Básicamente, pues se murió y pues todos, ay, qué triste. Y también está como ese sentimiento de muchas personas de apático, de no me importa o básicamente, oh, lo siento, pero se está empezando a generar como esa distancia por la misma distanciamiento social que tenemos, no tenemos como esa empatía o eso que se presentaba antes, ¿verdad? La duración y expresión del duelo normal, bueno, puede variar mucho, puede durar de 1 a 2 años aproximadamente. ¿Qué sucede con el duelo patológico? Pues no se nos va esa sensación de tristeza, de angustia, no nos adaptamos a la muerte después de eso, después de haber presentado la persona. ¿Cuáles son las características físicas que se presentan? Bueno, está el sentimiento de culpabilidad, de irritabilidad. Tenemos una incapacidad para funcionar de la misma manera. Tenemos una preocupación constante por olvidar a la persona fallecida, entonces todo el tiempo estamos diciendo, ya tengo que superarlo, tengo que seguir mi vida, no puedo seguir ahí, ¿sí? Entonces eso básicamente. Sin embargo, hay que estar atento por si, pues digamos, aparecen otros síntomas que nos pueden indicar una reacción de no de duelo normal, sino de duelo patológico. ¿Esto cómo se conoce? Bueno, básicamente el duelo patológico es como la intensificación del duelo normal. Produce como un desborde del comportamiento, no es una tristeza normal, sino ya es una tristeza muy profunda, la cual no podemos salir de ella. No es como una depresión, sino más como esa tristeza profunda que nos agobia por muchísimo tiempo. Y no podemos avanzar, digamos, avanzar en las etapas del duelo que les comenté, sino nos quedamos en una. Ya puede ser la negación y vamos pasando por la etapa de la ira y volvemos a la negación, pero nunca seguimos las etapas del duelo a llegar a la aceptación. Entonces ahí básicamente se empiezan a presentar este duelo patológico. ¿Qué dificultades tienen? Pues aceptar la muerte, se sienten muy solos, hay personas que vivían con esa persona y ya viven completamente solos, se sienten muy tristes, tienen vergüenza, tienen culpa porque muchas veces la persona murió porque nosotros transmitimos el virus. Se intensifica a pasar de los meses e incluso los años. Eso quiere decir que en este momento están pasando los meses, se está intensificando y no sabemos, el problema es que no sabemos qué vaya a pasar en el futuro. Entonces, por eso también debemos, con ayuda de psicología y con el yoga, mitigar este trastorno que se está empezando a generar. ¿Qué se recomienda? Bueno, básicamente a los familiares, a las personas, a los conocidos, amigos de personas fallecidas, bueno, les recomiendo realizar un ritual de despedida. Yo hago una clase de yoga de despedida al ser querido. Yo involucro muchísimo el yoga con la psicología. Yo hago como más, como mi enfoque es psicología, yoga, trauma. Entonces, básicamente lo que hago es involucrar como el trastorno que se está desarrollando y se realiza como un ritual de despedida a la persona por medio del yoga y hacemos meditaciones orientadas hacia como al desapego, aceptación.
que sirva al punto para cerrar ciclos. Básicamente lo que ayudo con ellos es a cerrar ese ciclo, asuntos pendientes. En este tipo de duelo, pues el apoyo social es muy importante. Entonces, se sabe que los profesores de yoga estamos un poco como cohibidos con ese asunto porque pues no tenemos, los estudios están cerrados, tenemos que aceptar poca gente, pero en medio de todo yo no lo veo tan malo. Fíjense que las personas sean, como son grupos pequeños, eh, ahora hablan mucho más entre ellos, se conocen muchísimo más. Entonces, digamos que el hecho de que tengamos unas clases online y brindemos ese espacio pequeño en el que ellos puedan charlar, ¿verdad? Puedan interactuar entre ellos, no solo fijarnos como en esa clase que vamos a dictar, sino fijarnos realmente en ese sentido humano que todos necesitamos. Entonces sería muy bueno que también yo siempre dejo como un espacio en el que ellos se puedan saludar, puedan comentar, puedan decir cosas, qué experiencia, cómo se sintieron después de la clase, todo este tipo de cosas para como para reforzar un poco la clase de yoga como la orientación. Básicamente, también les pido a las personas, o siempre en una clase de yoga se debe tener esa intención de la práctica. ¿Cuál es la intención que buscamos, verdad? Entonces, siempre que hago las clases, busco esos grupos específicos de, por ejemplo, depresión mayor, etcétera. Usualmente todos van encaminados hacia la misma intención. Entonces, tanto las prácticas de asanas como la meditación que se realiza, como esa conexión mente-cuerpo, la realizo ya orientada a la intención del grupo, porque realizo intenciones grupales. Muchas veces el instructor de yoga pide que es una intención como libre, ¿verdad? Cada uno puede hacerlo, cada uno tiene como esa intención libre de poner lo que quiera. Pero las personas que tienen trastornos psicológicos básicamente tienen esa incapacidad de poner esa intención. Entonces, básicamente lo que ayudamos es a orientarlos para generar la intención en ellos y ya con el tiempo ellos generan la intención solitos. Por último, pues tenemos el trastorno de ansiedad y del pánico. Básicamente, pues son mecanismos, ya sabemos que ansiedad y miedo son mecanismos adaptativos de las personas, se producen problemas tanto de salud, se producen problemas en lugar de, digamos, de ayudarnos, como se supone que debería ser la ansiedad y el miedo, porque muchas veces el miedo nos ayuda a adaptarnos a la situación y la ansiedad también, pero en vez de ayudarnos, lo que hace es que nos incapacita. Estos que suceden nos presentan o se desencadenan, digamos, diferentes factores, como son los biológicos, de personalidad, los ambientales. Entonces, la ansiedad se desencadena en un momento en que se encuentra ante la situación un acontecimiento desbordante, o sea, en este momento, pues, el COVID-19 no se puede controlar, nos genera ansiedad. Y pues obviamente es una situación que nos genera como ese esfuerzo adaptativo, pero en exceso. Tenemos que adaptarnos a la situación, pero no es que yo quiera adaptarme, sino somos forzados a adaptarnos a diferentes cosas. Nos limita la capacidad de hacer cosas, nos limita tanto a miedos extremos, a nerviosismo, nos presenta irritación, tenemos tensiones musculares, tenemos sensación de peligro inminente, eso nos genera sudoración, angustia, ansiedad, si alguien se me acerca, lo que básicamente hago es retirarme, le digo que no se me acerque. He visto inconvenientes en supermercados, bueno, no aquí porque digamos que algo que noté desde que vivo aquí en Estados Unidos es que las personas
este país es de no touch, o sea, no me toques, no me mires, no, nada, ¿sí? Desde el inicio. Entonces, digamos que eso podría verse como una ventaja, ¿sí? En la situación, porque aquí la gente es como muy alejada. Pero en países como latinos, como Chile, como Colombia, como Brasil, como todos estos países, son países que la gente quiere estar muy junta, ¿verdad? Somos muy amorosos, con ganas de abrazar al otro, de darle su beso, de decirle cómo estás, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con esta situación? Básicamente se genera ansiedad porque no sabemos cómo es no estar cerca del otro. Entonces, a veces vamos al extremo de no tocarlo o a veces al extremo de no me importa y sigo mi vida normal, que me lo comenta mi hermana que está en Colombia, que ella se estresa bastante porque va al supermercado y la gente no respeta hay líneas en el suelo, ¿verdad? De respeta tu distancia y etcétera, pero no la respetan, la gente está ahí cerquita haciendo el mercado y pues a mí qué me importa, necesito la leche, yo quiero pagar y cuál es el problema, el carro tiene una distancia ahí pequeñita, ¿cierto? Todo eso sucede y no sé si lo han vivido, pero pues todas las personas que creo que viven en Latinoamérica, creo que lo han sufrido bastante, porque son como esos, es también como ese sentimiento de estar cerca, porque nosotros no estamos acostumbrados a no a estar separados, como lo están los estadounidenses, por ejemplo. Aquí los americanos están acostumbrados a separarse, a no tener ese contacto físico. Es más, a ellos casi no les gusta abrazarse. Esas cosas se presentan en los holidays, como en los días festivos de aquí, que no son muchos. Entonces, de pronto en Navidad un abracito, porque pues es Navidad, ¿verdad? Pero tienen como ese sentimiento de soledad. Entonces, a nosotros los latinos nos presentan ese inconveniente de ansiedad, porque pues básicamente queremos el contacto. Sabemos que no podemos tener ese contacto físico, pero entonces a través del yoga podemos tener un contacto más espiritual. Entonces, básicamente eso es lo que queremos con las clases de yoga Mitigara, con ese contacto espiritual que generamos con las meditaciones, con las charlas, porque yoga no es solamente muchas personas, o digamos que lo que sucedió con el yoga es como que se convirtió como en esa práctica de asanas, olvidando la esencia, olvidando lo específico del yoga. Entonces, sí le pido a los profes, a los instructores de yoga que están aquí en este hermoso, en este hermoso congreso que no olviden esa esencia, que no olviden lo que vinimos a hacer como instructores de yoga, que es guiar a las personas y pues por medio de la filosofía del yoga, del Bhagavad Gita, de todas esas cosas que conocemos desde que empezamos a estudiar yoga, orientarlos a las personas para poder tener esa conexión espiritual, no solo con nosotros mismos, sino con los demás. Entonces, los invito a desarrollar muchísimo meditaciones, meditaciones de cómo evitar la soledad, cómo evitar esos sentimientos de tristeza, también meditaciones que ayuden a generar calma, paz interior. Yo tengo muchísimas clases orientadas a las emociones, entonces básicamente eso, orientar ahorita muchísimo a las personas a nivel emocional, limpiar los chakras de las personas es muy importante para mitigar estas cosas que se nos están presentando ahorita. Enseñarles cómo hacerlo. Hay muchas personas que solo van a la clase y creen que con las asanas y los movimientos pueden limpiar el chakra y no, es todo un conjunto de meditación, es un conjunto de asanas, es un conjunto de charlas, es un conjunto de filosofía.
básicamente eso era lo que quería como comentarles el día de hoy. Sé que también el tiempo pues para todos es un poquito reducido, pero pues quería dejar como un espacio si tienen preguntas o dudas, porque no quiero así como que quede así como cortado. Vamos a ver si los que nos están viendo tienen alguna pregunta, alguna consulta para Wendy, o la interrogamos nosotros, no hay problema. Nos pareció interesante la presentación de Wendy. Creo que nos clarifica bastante y fue como una radiografía de lo que pasa también acá en Chile, que no es distinto a lo que ha pasado en los demás países y en el mundo. Con esto a todos nos pilló de sorpresa y quedamos aprendiendo y adaptándonos paso a paso, ¿no? Acá hay un programa o la forma de cómo ir recuperando la normalidad, entre comillas, que se llama paso a paso. Avanzamos un paso, retrocedemos 2 pasos. Ahí va. Pero la idea es ir avanzando de a poco. ¿Ah? De a poco es ir acostumbrándose, e ir aprendiendo y reaprendiendo a esta forma de vida que nos queda por un buen tiempo y esperemos que pase pronto. Así que Wendy, yo creo que lo hiciste fue una foto, yo casi apago la cámara y me voy a acostar. Súper, súper bien. No sé si Sí, Pamela es psicóloga igual. sí, ella estaba de acuerdo en muchas cosas. Yo veía que ella sentía con su cabecita lo que pues estaba comentando. Pero pues eso es como un brochazo, pienso yo. Esto es como un brochazo para que las personas sepan básicamente qué estamos viviendo, qué está pasando. Me gusta mucho este congreso porque las personas se dan cuenta de qué realmente está pasando en nuestra sociedad. Es una situación para todos nueva, entonces básicamente todo lo que podamos aportar, pues buenísimo. O sea, lo que podamos decir cada uno, aportar, eso nos ayudaría muchísimo. Wendy sales, hace una consulta. No sé si tienes la posibilidad de verla directamente. Esta consulta es como técnica, relacionada a Sí, la posición, a la asana. ¿cuánto sí una asana? Bueno, ¿cuánto debe durar una asana? Bueno, eso depende de el tipo de yoga que estés practicando. Depende de la asana que estés haciendo. Entonces, no sé qué yoga practiques. Yo practico mucho viñasa. La asana no se mantiene mucho tiempo porque es un yoga fluido, entonces quiere decir que fluyes con la respiración de tu cuerpo. Si practicas Hatha Yoga, que es un yoga que mantiene como la alineación. Bueno, a veces se mantiene de 5 a 10 respiraciones, dependiendo del yoga que realices. Power Yoga también mantiene 5 respiraciones, 6 respiraciones, porque pues básicamente este tipo de yoga se concentra en la alineación de tu cuerpo. Súper, respondió Wendy a Pau González, que agradecemos la consulta y la participación. No sé si hay alguien más antes de despedirnos, porque obviamente sí, la presentación que nos ha hecho Wendy ha sido muy importante porque una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es aprender también a identificar nuestros síntomas. Por mucho tiempo las emociones fueron reprimidas e incluso hasta muy hace poco tiempo se tenía un concepto errado de las emociones, que era como venían a atacar en cierta forma, en lugar de que fueran adaptativas, funcionales, para responder al ambiente. Se escuchaban frases como tener pena es malo, los hombres no lloran, entonces reprimíamos mucho nuestras emociones y hoy en día estamos tratando, ¿cierto?, de sacar esos mitos y aprender a gestionarlas, porque eso es lo importante. Así que nos has dado, Wendy, ha sido muy importante en este momento para que la gente comience a identificar si es que tiene alguno de esos síntomas y no espere a que el vaso se llene completamente para poder pedir ayuda y que se genere un trastorno, ¿cierto? Sino que cuando identifica ciertos síntomas, sea capaz de pedir ayuda. El pedir ayuda es clave y es un paso que muchas veces las personas no dan.
y que por eso se cronifican los síntomas. Así que nosotros les invitamos a que si alguno de ustedes se siente identificado con alguno de los síntomas señalados por Wendy, acuda a un profesional o cuente a algún familiar lo que le está pasando, porque todos somos seres humanos y todos pasamos por distintos estados emocionales, forma parte de nuestra existencia. Y para los hombres, el llorar no tiene ninguna connotación negativa, al contrario, es una expresión, ¿cierto?, de nuestras emociones, como lo podemos hacer en la tristeza, también hemos llorado de alegría, ¿cierto?, cuando algo nos emociona. Así que agradecerte de nuevo, Wendy, tu buena disposición. Sabemos que en Estados Unidos igual tuviste más temprano para poder estar con nosotros, pero de todo agradecemos. Las personas que van a poner en práctica en su vida. Ahora, un saludo, un despido de cada una de las personas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Pero fue la señal? Y muchas gracias a todos por, pues, por haber participado en el Congreso, los que estuvieron, los que no, pues, no sé, pregúntenme cuando quieran. Tengo mi página en Facebook, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, WhatsApp, donde deseen encontrarme. Ahí tengo contacto directo. Si presentan cualquier inconveniente o trastorno psicológico, lo podemos trabajar juntos. Entonces, básicamente no están solos, estamos juntos en esto y pues vamos todos a superar esta situación emergente. Súper. Muchas gracias, Wendy. Entonces, nos sumamos a las gracias que están dando las personas que vieron la charla y que no sea la última vez que nos juntamos en esto, que próximamente sea presencial. Una vez que todo esto pase, que sea pronto y hagamos algo de forma presencial. ¿Ya? Sí, ya. Un fuerte abrazo, cuídate harto y muchas gracias por la participación. Vamos a seguir. Que esté muy bien, Wendy, que tenga lindo día. Lo mismo, gracias. Adiós. Chao, chao.